Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que esto me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados varios días, el rey Herodes, Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte, como él mismo apeló al emperador. He decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se lo interrogue, yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo, al enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. Amén. Antes de iniciar, me gustaría solo mencionar una pequeña ilustración que encuentro apropiada para lo que está viviendo Pablo en esta situación en particular. Muchos comentaristas hacen alusión a que una historia muy semejante a la de Pablo es la de Martín Lutero. Siempre se le recuerda en la Dieta de Worms cuando él se defiende y dice: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Eso es el escenario tal vez más conocido de Lutero. No obstante, después de la Dieta de Worms, cuando estuvo ahí frente a las autoridades del imperio, pocos recuerdan que lo que más querían las autoridades era matarlo. Y de hecho se ordena por parte de la fuerza imperial atrapar a Lutero, se le da orden de captura para poder asesinarlo.
¿Qué hace Federico el Sabio, que es una autoridad en la época, que es amigo suyo? Lo rapta un poco antes de que lo atrapen las fuerzas imperiales y lo deja en el castillo de Warburg, en Eisenach, donde va a estar 2 años y ahí va a escribir la famosa Biblia, la traducción al alemán, y también va a mandar cartas a varios amigos suyos a lo largo de Europa. El contexto de Lutero es bien interesante para entender también lo que pasa aquí con el apóstol Pablo, puesto que Lutero va a correr también un peligro de muerte y va a tener que ser apartado de la vida pública para que no lo maten. Y es lo que aquí está pasando con el apóstol Pablo. Él lleva 2 años en prisión por una causa completamente injusta de la cual se le está acusando, que es haber corrompido las leyes del Imperio Romano, haber dañado también la dignidad del templo y haber dañado la religión o la fe de los judíos. Pablo va a alegar su inocencia y en medio de esta injusticia él va a encontrar fe y confianza en el Señor, y es por eso que el sermón del día de hoy se llama Perseverando con Fidelidad. Sermón basado entonces en el libro de Hechos, capítulo 25. Vamos a tratar 3 temas el día de hoy, que es perseverando en la injusticia o en medio de la injusticia, perseverando en medio de las falsas acusaciones y perseverando en medio de la indiferencia. Así que ruego podamos profundizar en eso el día de hoy para poder comprender la profundidad misma de este texto, valga la redundancia. Ahora, cabe aquí una pregunta. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esta situación que nos podemos encontrar del verso 1 al 5? El apóstol Pablo había ido, según lo vemos en capítulos anteriores, a llevar una ofrenda a Jerusalén. Y en medio de llevar esa ofrenda a Jerusalén, él da un discurso donde da testimonio público acerca de su fe en Cristo y lo que él había comprendido acerca de su encuentro con el Salvador. Eso va a hacer que lo acusen de cometer un delito público, que es agitar a las multitudes en medio de una celebración. Cuando él va a ser llevado a la guarnición y el comandante se entere que es un ciudadano romano, va a tener temor de castigarlo. De hecho, en este caso Pablo no estaba cometiendo ninguna ilegalidad, no obstante es tomado preso solo para poder sacar a un agitador religioso y poder darle un castigo ejemplar. Lo que no se va a esperar es que Pablo diga, bueno, yo soy ciudadano romano y no se me puede juzgar así y nada más. Entonces el comandante, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a tomar y lo va a llevar al Sanedrín, donde juzgaban según la ley judía. Como Pablo había sido anteriormente fariseo, él va a interponer allí: a mí se me juzga por creer en la resurrección, por creer en los ángeles, por creer en estas cosas que la Escritura enseña. Y ahí se enfrentaban estos 2 grupos que son los fariseos y los saduceos. Posteriormente, estando en la prisión, el sobrino del apóstol Pablo se entera que lo quieren asesinar y le da aviso al comandante de la guardia para que pueda ser trasladado a Cesarea, donde se encontraba el gobernador de la provincia, que en ese momento era el señor Félix, que se nos han mencionado en las Escrituras y yo creo que ha sido expuesto semanas anteriores. Cuando se presenta ante Félix, Félix también lo va a encontrar inocente. Y esto es súper relevante porque Félix, al recordar en la historia, es uno de los peores gobernantes que tuvo Judea. ¿Por qué? Porque el hombre mandaba, por ejemplo, a matar a agitadores por medio de sicarios. Él no tenía ningún escrúpulo para eliminar a sus oponentes políticos. Lo interesante de esto es que para él habría sido muy sencillo haber dado muerte al apóstol Pablo y terminar con el problema. No obstante, es tal la impresión que le deja el apóstol Pablo que incluso le permite que sus amigos vayan y lo sirvan. Entonces, hasta ese punto, Félix ni los judíos pueden encontrar una causa real para que él esté en prisión. No obstante, dice el texto 24, que es el anterior, y termina ahí cerrando el capítulo, que Félix, para congraciarse con los judíos, lo deja encerrado y no le da libertad, a pesar de que no encuentra nada con lo cual poder acusarlo. Y aquí nos encontramos ya 2 años después, cuando Festo, otro gobernador que era un comandante romano, asume el cargo de gobernador de Judea. Y él llega un poco confundido, porque a la verdad no hay ningún cargo contra el apóstol Pablo, o ningún cargo real. Entonces él va a instruirse con los judíos, según leemos del verso 1 al verso 5, donde se menciona de que él tiene dudas acerca de lo que está pasando. Entonces él va y le pregunta a los judíos qué sucede acá, por qué el apóstol Pablo está en este caso en prisión. Y ahí los judíos instan a Festo que lo lleven a Jerusalén, puesto que ellos, ¿qué deseaban hacer?
deseaban matarlo. Ellos no deseaban juzgarlo porque sabían que no iban a tener nada con qué acusarlo. Ellos deseaban lisa y llanamente matar a Pablo, bajo términos injustos. Entonces, el contexto aquí es bien complejo, porque Pablo, siendo un hombre recto, siendo un hombre dedicado a la obra del Señor, está siendo acusado de manera injusta. Y en medio de eso, él muestra perseverancia. Pablo no se desespera, no cae en la angustia, no cae en poder incluso transgredir la verdad. Cualquiera en esa situación, 2 años de espera, ya habría dicho, bueno, tal vez renuncio a lo que creo, déjenme libre. Alguna cosa para poder terminar con esa agobiante espera. Y creo que en esto es algo con lo que muchos nos podemos identificar. Muchas veces pasamos por acusaciones injustas y sentimos esa frustración, esa rabia, y esa rabia muchas veces dura por mucho tiempo. Aquí tenemos al apóstol Pablo 2 años siendo tomado prisionero por una causa injusta. Y yo creo que de más que en algún momento él habrá sentido frustración, molestia, rabia por haber estado en esa prisión. No obstante, ahí se muestra perseverante. Se muestra confiado en su Señor. Al igual entonces que Pablo, muchos creyentes hoy pueden enfrentarse a situaciones de injusticia, discriminación y persecución. Y la respuesta de Pablo debe inspirarnos a confiar en que Dios está en control, incluso y en medio de sistemas corruptos, incluso y en medio de que las cosas sean injustas, Dios aún así está en control, puesto que Él tiene un propósito a través de nuestros sufrimientos. ¿Cuál era el propósito de Dios claro en este caso? Lo podemos leer en Hechos 23:11, que está un poquito más atrás, que dice lo siguiente: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Esto le dio seguridad al apóstol Pablo, que a pesar de la larga espera que él estaba teniendo ahí en prisión por una causa injusta, el Señor tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que él testificara de la fe en Roma, lugar del cual se extenderá la fe hacia muchos lugares del imperio, y que será la plataforma por la cual el apóstol también enviará una serie de cartas a varios lugares donde no se había oído hablar de Cristo. Entonces el Señor tenía un propósito, en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia, el Señor estaba obrando en un propósito para la vida del apóstol Pablo y la vida de un sinfín de creyentes. Y así usted, mi amado hermano, que muchas veces tiene que atravesar momentos de injusticia, acusaciones falsas, también puede encontrar reposo en el Señor Jesucristo, de que Él tiene un propósito para usted. El Señor no obra de manera antojadiza en un sentido que carece de propósito. El Señor tiene un propósito a través de todo lo que obra bajo el cielo. Si usted está pasando una situación que considere que es injusta, guarde su corazón en calma, puesto que el Señor, que le dio un propósito al apóstol Pablo y le dio fuerzas para soportar aquella situación, también le dará la fuerza a ustedes para poder sobrellevar aquellas cargas que están viviendo en el hoy. Entonces, con esto podemos aprender, hermanos, que en un mundo injusto, los hijos de Dios están seguros en las manos de su Salvador. Nada pasa sin que Dios lo quiera. Las dificultades no son un obstáculo para el plan de Dios. De hecho, muchas veces el Señor lo ocupa para glorificarse y bendecir su nombre y a su pueblo. Es por eso que el apóstol Pablo persevera aún en medio de la injusticia y en medio de los cargos injustos. Y aquí quería traer a colación el caso de un ministro presbiteriano del siglo XVII, que es el famoso pastor John Dury. En un momento de la historia de Escocia se quiere imponer prácticas de corte romanista, es decir, católicos romanos dentro de la iglesia de Escocia. Y este pastor va a predicar con fervor de que eso es algo aborrecible a la palabra de Dios. ¿Qué se va a hacer con él? Las autoridades lo van a tomar y lo van a meter en prisión. No hay ninguna causa real por la cual meterlo en prisión, solo que él se está oponiendo a las prácticas religiosas romanistas que querían insertar dentro de la iglesia. Es como que hoy en día a la iglesia presbiteriana nos quisieran meter la misa, por ejemplo. Yo creo que todos ahí nos rebelaríamos frente a esa injusticia. Y John Dewey se rebeló frente a eso y predicó fielmente contra eso, y lo metieron en la cárcel. Cuando no se pudo comprobar nada contra él, y después de pasar un buen tiempo en prisión, y cuando él salió de prisión, el pueblo entero se reunió y le dio fe y confianza a muchos de que la causa por la cual luchaban era justa. De hecho, ellos entonan un salmo cuando él sale de prisión y todos juntos cantan en honor a Dios,
de que él había obtenido liberación porque Dios así lo había previsto, y gran parte de la población de Edimburgo, que donde él es suelto, empieza a cantar junto con él, y eso da un ánimo espiritual para poder seguir batallando por la causa que ellos consideraban era la más bíblica. Y esto mismo vemos en el apóstol Pablo, y también lo podemos tener nosotros hoy, que es el hecho de que en medio de las tribulaciones y las causas injustas por las cuales podemos ser culpados, podemos encontrar en Dios nuestra esperanza. Él es nuestra seguridad, Él es su seguridad. Y vuelvo a decir, hermano, usted está siendo acusado por algo injusto, está pasando una situación difícil, encuentre en Dios su refugio, su descanso, puesto que nuestro dulce Salvador promete descanso a todos aquellos que acuden a Él. Vamos con el siguiente punto, que es, también hay que ser perseverante y con fidelidad frente a las acusaciones que son falsas. Verso del 6 al 12. Quiero leer solo aquí, y en primera instancia el 7 dice: presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. ¿Quiénes hacen esto? Los judíos, puesto un grupo de judíos había subido con Festo desde Jerusalén a Cesarea, y ahí empiezan a decir una serie de cosas contra el apóstol Pablo que no pueden probar. El texto no es claro al mostrarnos cuáles son las acusaciones, pero sí afirma con claridad aquí Lucas, que escribe el libro de Hechos, de que no había nada de lo cual lo podían acusar con pruebas. Solo había acusaciones sueltas, cosas que ellos les decían, pero no podían comprobarlas. Verso 8 dice: mientras Pablo decía en defensa propia, y lo dice muy claro: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, y miren aquí lo relevante que dice el texto, verso 9, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones, que en este caso son falsas? Verso 10 dice: entonces Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho yo a los judíos, como también usted muy bien lo sabe. Y ahí lo confronta Festo: tú sabes que las acusaciones que hay contra mí no son reales. Tú bien lo sabes, y por eso estoy aquí en el tribunal de César. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. De hecho, estoy dispuesto a ser juzgado y morir. Pero yo veo que no he hecho nada injusto. Yo no he cometido ninguna ilegalidad, ni contra el templo, ni contra los judíos, ni contra el César. Yo soy inocente. No obstante, dice lo siguiente: pero si ninguna de esas cosas que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió a César: has apelado, a César irás. Algo relevante a tener en consideración es que frente a toda mentira perversa como la que podemos ver acá, Pablo se mantiene firme en la verdad. Esto es lo que yo he creído. Yo he creído a Cristo y a este crucificado. Esto es algo que yo doy fe de aquello, y yo no puedo negar aquello. No importa cuánta acusación falsa hagan sobre mí, no importa la condición en la cual yo me encuentro, yo me mantendré fiel a la verdad que he aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no da su brazo a torcer, porque sabe que el Señor está obrando en medio de esas situaciones. En medio de la debilidad, el Señor nos hace fuertes. Cuando Pablo, incluso en el libro de Corintios, ora para que saquen el aguijón de su carne, ¿qué es lo que dice él? El Señor me dijo: bástate de mí gracia, puesto que mi poder se perfecciona en la debilidad. En medio de la debilidad, en medio de las acusaciones, Pablo aquí encuentra confianza en el Señor, que es su fuerza. Pablo no se retrae, ni se desespera, ni cambia su mensaje para acomodarse a las autoridades. Su vida está completamente dedicada al Evangelio, y eso lo lleva a testificar incluso en un juicio que a todas sabiendas es injusto. Y eso es lo interesante de esto. Pablo dice: ninguna de las acusaciones que ustedes hacen tienen pruebas. Festo, tú logras ver que ellos no pueden comprobar nada. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me quieren llevar a Jerusalén? Es casi, ¿no te das cuenta que lo que quieren hacer es matarme? Por eso es que acudo a César. O sea, frente a esa situación injusta, Pablo aún se mantiene firme y dice: lo que están haciendo estos hombres es mentir. Y lo relevante acá es que cualquiera
tal vez a este punto diría, ya, está bien, cedo. Perdón, tal vez me he equivocado. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo acá? Yo he creído en esto y de esto yo no voy a retroceder. Y si tengo que ir donde César mismo, donde Nerón, frente a Nerón tendré que dar respuesta. Pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. En esto he creído. También como Lutero dijo ahí frente al emperador, mi mente, mi corazón son cautivos de la palabra de Dios. Por tanto, no puedo ni quiero retractarme. Y así también vemos al apóstol Pablo en esa actitud valiente frente a la autoridad de Judea, que en este caso es el hombre que ya habíamos mencionado, y frente también a los judíos. Esto también nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tan comprometidos estamos nosotros con nuestro llamado? Sobre todo en los momentos de dificultad. ¿Seguimos en esos momentos testificando de Cristo o guardamos silencio? ¿O guardamos más veces rabia, rencor, molestia contra aquellos que dicen de nosotros cosas que están claramente en error o mintiendo? Y con esto quiero empatizar. Es muy fácil que cuando nosotros nos vemos enfrentados a la situación de que están diciendo cosas de nosotros y que no son verdad, ocurra en nosotros un momento de enojo. Imagínense, hermano y hermana, que alguien empezara a levantar calumnia de ustedes, lo empezara a pelar, dicho en el buen chileno. ¿Cómo se sentiría usted? Con molestia, con rabia. Imagínense que además lo hiciera frente a su cara, empezara a acusarlo de cosas falsas. Más molestia daría. Pero aquí el apóstol Pablo vemos que no se desespera. ¿Por qué no se desespera? Porque él está confiando en su buen Salvador, que si lo tiene allí es por un propósito en particular y él está para ir para cumplirlo. Quiero leer, hermanos, un texto que se encuentra ahí en Salmo 109, que es un momento en que el rey David experimenta algo muy semejante a lo que está viviendo aquí el apóstol Pablo, y dice lo siguiente: verso 1 al 3 primero: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí, me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. Verso 21, pero tú, oh Dios Señor, por amor de tu nombre, hazme bien, líbrame pues, es buena tu misericordia, porque afligido y necesitado estoy, y mi corazón está herido dentro de mí. Voy pasando como sombra que se alarga, soy sacudido como la langosta, mis rodillas están débiles por el ayuno, y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Me he convertido también en objeto de aprobio o de insulto para aquellos cuando me ven y menean la cabeza. Verso 30 al 31. Con mi boca daré abundante gracias al Señor, y en medio de la multitud lo alabaré, porque Él está a la diestra del pobre, para salvarlo de los que juzgan su alma. Aquí tenemos al salmista mostrando confianza en Dios en medio de hombres que estaban levantando cosas engañosas sobre él. Pablo está en esta situación. Usted muchas veces se va a enfrentar a esa situación. Y frente a ello, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a desesperar? ¿Va a guardar rabia? ¿O va a descansar en el Señor? Siempre es bueno poder hacernos esas preguntas, confrontarnos frente a esas verdades y poder saber cómo actuaría nuestro corazón para pedir la dirección del Señor. En Mateo 5, 11 al 12 dice: bienaventurados o felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y aquí agrega algo, dice: mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, somos llamados a perseverar y confiar en el Señor. Él nos sostendrá a pesar de las injurias, a pesar de las mentiras que se puedan levantar contra nosotros. Si tú has sentido esta situación o la estás sintiendo actualmente, encuentra confianza en tu amado Salvador, que te va a dar seguridad y paz en medio de esas injurias, en medio de las mentiras que muchas veces se puedan levantar contra nosotros en el trabajo, en la familia o incluso en la iglesia. El Señor es tu sostén, afírmate a Él. Y así como el apóstol Pablo va a encontrar también descanso en Él, así como el salmista también vas a encontrar descanso en Él. En cierta ocasión, un hombre que era
gobernante en un territorio, era un hombre de confianza de cierto rey, fue causa de envidia de quienes lo rodeaban. Y estos que tenían envidia de él, argumentaron y dijeron muchas cosas falsas en torno a este hombre, al punto de que el rey lo tomó y lo echó a un foso, y un foso lleno de leones dispuestos a devorarlo. Ese hombre fue Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Daniel fue devorado por los leones? No. El Señor lo preservó, el Señor lo guardó. Frente a las acusaciones falsas, el Señor lo guardó a Daniel y de hecho dio testimonio público de que el Dios de Israel, el Dios de Daniel, era el verdadero Dios, puesto que lo preservó en medio de ese foso de leones. Y así usted, hermano, en medio de ese foso de leones también puede encontrar que Dios lo sostendrá y lo hará perseverar. Él te sostendrá, puesto que le ama. El Señor a usted le ama, hermano, y lo sostendrá en medio de las circunstancias difíciles e injustas, aunque se levanten injurias contra ustedes. Ya llevamos aquí entonces 2 puntos. Uno es, en medio de las injusticias podemos encontrar esperanza en Dios, y hay que ser perseverante. En medio de las mentiras podemos encontrar fuerza también y perseverancia en Dios. Y ahora vamos por último punto. También podemos encontrar perseverancia, en este caso el apóstol Pablo, y un amor profundo de Dios en medio de los momentos de indiferencia. Del verso 3 al verso 27 se nos muestra la indiferencia que hay de parte de las autoridades en torno a la causa por la cual el apóstol Pablo está en prisión. Dice verso 18, levantándose los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, esto lo dice Festo a Herodes, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, a quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero como Pablo apeló que le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo, a mí también me gustaría oír al hombre mañana. Me gustaría oír al hombre. Y después dice aquí, mañana lo oirás, dijo Festo. En esto podemos ver una actitud de parte de las autoridades en 2 sentidos, de indiferencia y, en el caso de Herodes, curiosidad. No hay un interés de parte de Herodes de escuchar a Pablo porque puede encontrar ahí algo que le convenza, o porque lo encuentra un hombre justo, sino solamente porque le causa curiosidad. Hay una indiferencia hacia la persona del apóstol Pablo en medio de su sufrimiento. O sea, hablamos de un hombre que está injustamente aprisionado hace 2 años. Ellos no tienen una preocupación por la justicia, no tienen una preocupación porque se haga lo recto. ¿Cuál es la preocupación acá? Tengo a este hombre, alega algo que yo no entiendo bien, pero está en prisión, los judíos lo quieren matar. Y Herodes, en vez de decir, bueno, hay que liberarlo, tal vez un hombre justo, escuchemos su testimonio, me causa curiosidad saber quién es. Eso es lo que dice Herodes. Y frente a esa indiferencia, es que también nosotros podemos encontrar perseverancia. Y eso también es algo que podemos enfrentar en la vida. Festo convoca al rey Agripa para obtener consejos sobre cómo proceder con Pablo. Y aquí vemos la indiferencia y superficialidad de las autoridades, quienes ven a Pablo como un problema que desean resolver rápidamente, sin preocuparse realmente, como bien dije recién, por la justicia. Por favor, acompáñenme, verso 23, dice así, que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice, su esposa, entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo, y Festo dijo, Rey Agripa, todos los demás aquí presentes con nosotros, esto es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Aquí les pido una disculpa, había dicho Herodes un par de veces, es el rey Agripa II, ahí yo pido una disculpa. Entonces, aquí Agripa y Berenice, que es su esposa, representan una cultura de poder y opulencia en contraste con la humildad y dedicación del apóstol Pablo. Sin embargo, incluso en medio de esta corrupción, Dios estaba obrando en llevar el mensaje de salvación a oídos de estos gobernantes.
Es interesante cómo la fidelidad y perseverancia de Pablo redundan en los planes del Señor de que el mensaje sea oído en los gobernantes de Judea. El Señor mismo había profetizado anteriormente de que seríamos llevados ante las autoridades para dar testimonio público, incluso y a pesar de su indiferencia. El Señor obra poderosamente a pesar de la indiferencia de los líderes, tanto sea un carácter político, religioso, social. A pesar de esa indiferencia, el Señor obra y está obrando aquí en medio de esto. Puesto que, como vemos acá, y bien mencioné, no hay un interés por hacer justicia con el apóstol Pablo. ¿Cuál es el interés? Escucharlo, ver qué pasa con él. Hay un carácter de indiferencia, y esa indiferencia va a ser utilizada por Dios para que el apóstol Pablo incluso le predique el evangelio, en este caso a Festo y el rey Agripa, que también escucharán acerca del testimonio que la próxima semana creo que el pastor predicará en torno a esto. Tanto Festo como Agripa actuaron con motivaciones equivocadas. Dios los usó para proteger a Pablo y llevarlo a Roma. Este pasaje nos recuerda que, aunque las autoridades humanas sean imperfectas o corruptas, Dios sigue siendo el Rey soberano que dirige la historia y utiliza a los gobernantes incluso para sus fines, como lo hizo con Nabucodonosor, por ejemplo, que lo utilizó también para sus fines gloriosos. Por tanto, debemos orar también por nuestras autoridades y confiar en que Dios tiene el control de las situaciones en nuestras naciones y comunidades. Él puede usar incluso a los líderes más improbables para cumplir sus propósitos, y como cristianos estamos llamados a honrarlos y respetarlos, confiando también en la sabiduría de Dios, que Él es capaz de obrar incluso en medio de aquello. Ejemplo, por ejemplo, es el caso en nuestro país, en su momento, de Ricardo Lagos o Michelle Bachelet, que independiente que uno tenga una posición política frente a ellos, Dios los utilizó, en este caso, para dignificar el estado de las iglesias protestantes y evangélicas en su momento histórico. Hasta ese punto podemos señalar de que Dios ocupa a gobernantes injustos e indiferentes con la fe, incluso para beneficiar y proteger a su pueblo. Verso 25 del texto, capítulo 25, verso 25 dice: pero a mí me parece, según Festo Agripa, que no ha hecho nada digno de muerte, pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribir a mi señor César, Nerón. Por eso lo he traído ante usted, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo el enviar un preso y no informar también de los cargos en su contra. ¿Se dan cuenta aquí lo interesante de esto? Pablo, como bien nombramos en el principio, está de manera injusta encerrado. Y Festo mismo aquí declara: yo no sé ni cómo enviarlo a Roma porque no sé de qué acusarlo. De hecho, te lo presento a ti, Agripa, para que tú le busques algo que tenga yo que escribir, porque nada tengo que decir de él. En esto uno realmente ve esa indiferencia de Festo y de Agripa. Solo hay curiosidad tal vez por escucharlo, por saber lo que él tiene que decir, pero no hay un interés real. No obstante, el Señor en medio de esto está obrando soberanamente, llevándolo al camino final a Roma, donde Pablo será de mucha bendición para la iglesia e incluso los gobernantes de aquella nación. Me llama la atención comparar esto con lo que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 7, cuando Jesús da su discurso en la fiesta de los tabernáculos. Cuando Él da ese discurso, los judíos también, autoridades, quieren matar a Jesús y lo mandan de hecho a tomar preso. Mandan a la Guardia Civil, que es una especie así como de carabineros, tomen preso a Jesús. Cuando ellos llegan y se encuentran con Jesús, no pueden tomarlo preso, no porque la gente no los deje, sino porque ellos ven que Jesús habla como ningún otro. Y de hecho, cuando los interrogan los fariseos, dicen: este hombre habla como ningún otro, no pudimos hacer nada contra él. Y es por lo que dice ahí Juan 7:30, porque aún el tiempo no había sido cumplido. Aquí Pablo no es asesinado o eliminado del camino, meramente porque Dios en su soberano plan está obrando en medio de las situaciones que él está viviendo. Hermanos, usted ve que en ocasiones hay indiferencia hacia su vida por parte de autoridades, por parte de otras personas que ustedes valoran. Ustedes ven que están pasando situaciones complejas y difíciles. En eso aprendan
de todo corazón, yo tengo que aprenderlo, ustedes tienen que aprenderlo, a confiar en que Dios está obrando soberanamente, incluso en medio de esas situaciones difíciles. A nadie le gusta vivir situaciones difíciles. Nadie le gusta atravesar por el dolor y la prueba. No obstante, el Señor la utiliza para su gloria y para el bienestar de nuestra alma. Un ejemplo más sobre esto, y con eso ya voy cerrando, voy camino hacia el fin, es lo que, por ejemplo, vivimos en el siglo XIX en Chile, en los años 80. El presidente en ese entonces de la República, Domingo Santa María, se peleó con la Iglesia Católica. De hecho, fue a tal punto que rompió lazos diplomáticos incluso con el Vaticano en ese momento. Y Dios utilizó a un gobernante que uno podría decir tal vez no era el mejor ejemplo moral de la época, pero Dios ocupó a esa persona para poder proveer al país las famosas leyes laicas por las cuales tanto hombres como David Trumbull, entre otros, habían luchado. De hecho, todas las revistas evangélicas de ese tiempo, incluido el Heraldo, que era el documento oficial de revista de la Iglesia Presbiteriana, va a nombrar este hecho como algo importante de cómo Dios obra en la historia. A pesar de la indiferencia de los gobernantes, Él obra. De hecho, textualmente lo dice así. Y es interesante notar que aquí, al igual que por la indiferencia de Agripa y Festo, Dios obra sus propósitos, también lo hizo con la indiferencia de Domingo Santa María en Chile hace tantos años atrás. Porque en medio de esa indiferencia política, Dios obró en sus propósitos. Y tuvimos las famosas leyes laicas de matrimonio civil, registro civil y cementerios laicos. Algo por lo que las iglesias protestantes tanto habían luchado y además van a contar con más libertad religiosa. Eso, amados hermanos, es la obra de Dios en medio de los tiempos. El Señor es soberano y Él obra como quiere, cuando quiere, bajo los propósitos que Él quiere. Para ir resumiendo, el día de hoy entonces vimos la perseverancia en medio de la adversidad, en medio de la injusticia, en medio de las mentiras e incluso en medio de la indiferencia. Podemos ver cómo Pablo persevera en su fe y cómo Dios utiliza eso para sus propósitos. En Hechos 25, la perseverancia y la fe de Pablo nos muestra el poder de la fidelidad de Dios en medio de la injusticia. Nos reta a permanecer firmes en nuestra confianza en el Señor, a ser fieles testigos y recordar que, aunque las circunstancias parezcan adversas, Dios está obrando para su gloria y nuestro bien. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser tan valientes y firmes como Pablo, y que nuestras vidas sean un reflejo de la esperanza y la confianza en nuestro Salvador, Jesucristo. En su último sermón, el famoso predicador bautista Charles Spurgeon dijo: los invito a confiar en el fiel comandante de nuestros batallones, el Señor Jesucristo, que nunca ha dejado a nadie atrás. Él siempre sostiene a los suyos en medio de la adversidad y los invito a poder confiar en Él y descansar en Él a pesar de lo que estén pasando o atravesando. Es la misma invitación que les hago yo a ustedes hoy, que en medio de la adversidad, en medio de acusaciones injustas o en medio de la indiferencia que puedan estar atravesando en cualquier área de su vida, sujétense del Señor. Él los sostendrá, Él los guiará y su propósito obrará en medio de esas circunstancias difíciles. Estas tres ideas para pensar y practicar, y cerramos el día de hoy. Primero, debemos dar testimonio diario de la fidelidad de Dios. Los cristianos, así como el apóstol Pablo, deben estar preparados para constantemente dar razón de su fe. Y especialmente, vuelvo a decir esto, especialmente en los tiempos de adversidad y prueba. Puesto que es allí donde nuestra fe es más trabajada y es allí donde más los ojos están sobre nosotros para poder dar público testimonio de la fe que es guardada en nuestro corazón. El apóstol Pedro nos exhorta en su carta a estar listo y dispuesto para dar defensa de la fe en todo tiempo. ¿Cuándo es donde más se vuelve poderosa esa fe que hay en nosotros? Cuando pasamos tiempos de adversidad. ¿Cuándo es que más ha avanzado la iglesia de Cristo? Cuando ésta ha sido perseguida. Así que, hermanos, si usted está pasando por pruebas y dificultades, no lo vea como una complicación, véalo incluso como una bendición de parte de Dios para testificar públicamente de Él. Que en medio de la adversidad económica, en medio de la adversidad de que otros hablen cosas de ustedes o en medio de injusticia, ustedes muestran testimonio público de aquel que habita en sus corazones. Ese es un pensar y practicar. En medio de este ejemplo que podemos ver, de testimonio público, incluso en las adversidades y los momentos difíciles. Segundo punto, confiar en la soberanía de Dios. En situaciones injustas o difíciles, los creyentes pueden descansar con certeza en que Dios tiene el control absoluto. Hermanos, yo sé que somos presbiterianos, aquí alguien me podría decir, creemos en la soberanía de Dios, que Él está en control.
pero no me va a negar que la angustia viene cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, ¿o no? La angustia viene temor, viene angustia cuando enfrentamos la deuda de fin de mes, cuando enfrentamos la muerte de un familiar, cuando enfrentamos acusaciones falsas, cuando enfrentamos situaciones, una pelea con un familiar, un hermano o un compañero de trabajo. Viene dolor al corazón. Pero incluso en medio de eso el Señor está orando, está trabajando, está en control. Dios no ha dejado el barco, Él sigue allí. Y el mismo que le dijo al viento y el mar que entrara en calma es el que va a dar calma también en su situación. El Señor está en control, el Señor es soberano. Y el apóstol Pablo lo supo muy bien ahí en prisión. Él confiaba en que su Señor estaba en control. Hermanos, confíen que el Señor está en control de forma diaria. Ore, pida al Señor que en medio de esas situaciones pueda usted confiar y decir: Señor, no importa lo que tú quieras, aquí estoy yo. Confío en ti y lo que tú estás haciendo. Mi corazón descansa en ti. Y el último para pensar y practicar: vive con esperanza. Puede parecer un eslogan, pero la vida y el ministerio del creyente deben estar marcados por la esperanza, que le da sentido a todas las acciones y decisiones en este mundo. Su esperanza, amados hermanos, en la que veíamos en el estudio bíblico del día de hoy, es que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que nada, absolutamente nada, como dice el mismo apóstol Pablo en su carta a los Romanos, los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenga confianza, tenga esperanza. Entonces, en medio de la adversidad, en medio de falsos testimonios, en medio de la indiferencia, podemos ver la perseverancia de Pablo. Vemos a un Dios soberano obrando. Y con esto aprendemos de que debemos confiar y dar testimonio de nuestra fe, debemos confiar en la soberanía de Dios y debemos convivir con esperanza en medio de un mundo difícil. Y con esto termino. Confiad, pues Cristo ha vencido al mundo. Un día todas estas cosas pasarán y podremos triunfar siempre con Él en gloria. El Señor es su fortaleza, que ese es el ánimo que tengan para esta semana y así también para el resto de la vida. Oremos, hermanos.